Vamos a entregar en oración en este momentico la palabra para que sea Dios a través de su Santo Espíritu ministrando su palabra, palabra que nos limpia, palabra que perdona nuestros pecados, la palabra que nos lava, que nos sana, que nos renueva, palabra que reconforta, palabra que nos bendice y que nos prospera, la palabra del Dios Todopoderoso que permanece para siempre. Entregamos, Señor, este tiempo en tu presencia, Señor Jesucristo. Habla a nuestras vidas, Señor. Queremos ser edificados, Señor, en tu palabra, en tu verdad. Señor, queremos recibir pan del cielo en esta mañana, Dios mío. Queremos oír tu dulce voz. Queremos oír tu poderosa voz, Señor, en esta mañana. Que tu palabra cumpla ese propósito en nuestras vidas en esta mañana, Señor. Que tu palabra, por lo cual tú la envías, Dios mío, cumpla, Señor, el propósito por el cual tú la desatas en cada persona, en cada corazón, en cada hija, en cada hijo, Señor, en esta mañana, día de milagros, día de bendición, día de vida, día del Señor grande y glorioso, para glorificarte, para alabarte y darte gracias, porque tú, Jehová, has sido bueno, porque tú has sido bueno, Señor, en gran manera, y por eso en esta mañana te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, y declaramos, Dios, un tiempo sobrenatural, declaramos un tiempo de Dios, de milagros, un tiempo, Señor amado, en que tú vas a obrar. En cada hijo y cada hija tú vas a obrar en esas necesidades, en esas aflicciones, en esos problemas, en esas circunstancias adversas, en esas pruebas, Dios mío, de salud, personales, emocionales, familiares, económicas. Declaramos que tú, Jehová, obras en gran manera, en una manera milagrosa y sobrenatural. Y que veremos tu gloria, veremos tu poder, veremos tu amor y tu fidelidad, Señor, cómo tú la llevas a cabo, Dios, en cada vida, en cada casa, en cada hogar, en cada familia. Así lo creemos y así lo recibimos este día, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para la gloria de Dios Padre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Después de haberle entregado en esta mañana a Dios en oración esta palabra que Dios trae a través de mi vida y que le he colocado como título La fe que vale. La fe que vale. ¿Usted puede repetir conmigo? La fe que vale. ¿Sí? Hoy en esta mañana vamos a, después de este mensaje, con la ayuda del Espíritu Santo, a tener una fe que vale, una fe viva, una fe que bendice, una fe que obra, una fe que sana. ¿Amén? Amén. Y esa es la fe de Dios, es la fe del Espíritu Santo. Abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 4, verso 20. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 20. Vamos a la palabra ahí. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 20, dice así la Escritura. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Gloria a Dios. Quiero leer este mismo verso en la versión traducción lenguaje actual. Dice así la Escritura. Cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que
Amén. Amén. Cuando alguien pertenece ¿a dónde? Al reino de Dios. ¿Cuántos pertenecemos al reino de Dios? Amén. Amén. Entonces dice, cuando alguien está en el reino de Dios, vive en el reino de Dios, es del reino de Dios, lo demuestra, dice, con lo que hace y no solo por lo que dice. Por eso leíamos, el reino de Dios, de nuestro amado Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el reino de los cielos, reino de vida, dice, no consiste solo en palabras, sino en poder. ¿Por qué esta palabra en esta mañana? Porque, familia, recuerde usted que aún en estos tiempos podemos ver aún como el evangelio, aún como la vida cristiana, aún como el pertenecer a una iglesia se ha puesto de moda, ¿sí? Y entonces usted puede encontrar al amigo, al vecino, al compañero, al familiar que le dice, yo también soy cristiano, ¿sí? Sí, yo también voy a una iglesia cristiana. Sí, yo también leo la Biblia. Entonces podemos encontrar aún en este tiempo que el mismo evangelio de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, aún también puede estar hasta de moda, ¿sí? Pero que el evangelio de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, no es una moda. No es una moda con la cual usted se puede vestir, usted se puede arreglar, se puede acomodar, que la moda del peinado, que la moda de los zapatos, que la moda de las chaquetas, que la moda del jean, que la moda, determinada moda. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo nunca será una moda. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca ha cambiado ni nunca cambiará. Dios es el mismo siempre, en toda época y en toda circunstancia de la vida y de la historia. Amén. Y es por eso que leí en esa versión, traducción lenguaje actual, que verdaderamente usted y yo tenemos que ser metidos, entrados al reino de los cielos. Que usted ya no pueda decir simplemente voy a una iglesia o asisto a una iglesia o soy cristiano, sino que ahora usted pueda tener en su vida y en su corazón que usted es una mujer del reino, que usted es un hombre del reino. Amén. Pero que cuando usted es una mujer del reino o es un hombre del reino, usted, como decía la palabra, debe demostrarlo. Debe demostrarlo. ¿Sí? ¿Cómo? Como dice la palabra, todo aquel que está en Cristo Nueva criatura es una nueva mujer. Todo aquel que está en Cristo es un nuevo hombre. Las cosas viejas pasaron. La vieja pasada de vivir pasó. Cristo la envió a lo profundo de la mar. Cristo la desechó, la borró. Todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Dice que Dios ha hecho nuevas todas las cosas. Amén. Amén. Eso es una mujer de reino. Eso es un hombre de reino. Que lo demuestra con su vida. Que lo demuestra con sus actitudes. Que lo demuestra de cómo habla. De cómo camina. De cómo se viste. De cómo se comporta. Tanto adentro como fuera. Eso es lo que en esta mañana Dios trae, esa palabra al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Hombres de reino y mujeres de reino, que lo demuestran con nuevas actitudes, con nueva manera de hablar, nueva manera de vivir. Vamos a ver en la palabra que eso es lo que Dios nos enseña. Vamos a la epístola de Santiago, capítulo 2. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y que empezábamos ahí con lo que el apóstol Pablo les habla a los corintios, cuando demuestra que el reino de Dios no es de palabras sino de poder, de vida, amén, de renovación, de cambio, de gloria de Dios. Santiago capítulo 2 versículos del 14 al 26. Dice así la palabra
palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué título tiene ese párrafo de la Escritura? La fe sin obras es muerta. Ponga cuidado, iglesia del Señor, ponga cuidado, pueblo de Dios. Ahí dice la palabra, en esta mañana dice, la fe sin obras es muerta. ¿Usted quiere una fe muerta o una fe viva? Una fe viva, una fe que cambia, una fe que renueva, una fe que sana, una fe que bendice, una fe que llena el alma, que llena el corazón, amén. Una fe viva. Y es por eso que dice ahí la palabra, dice, la fe sin obras es muerta. Entonces dice así la palabra, desde el 14 en adelante hasta el 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¡Qué tremendo! También los demonios creen y tiemblan. ¿Usted tiembla ante Dios? ¿Usted tiembla ante la palabra de Dios, ante la gloria de Dios? Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con qué? ¿Qué dice la palabra? Juntamente. Que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. ¿Se qué? Se perfeccionó. Actuó juntamente y se perfeccionó. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El apóstol Santiago nos viene confirmando, nos viene afirmando y estableciendo lo que atrás había hablado o enseñado el apóstol Pablo. El apóstol Pablo enseñó y habló acerca de que el justo por la fe vivirá, de que por gracia somos salvos, por fe y no por obras, ¿no es cierto? Pero ahí no es que se estén contradiciendo el apóstol Pablo y el apóstol Santiago, no. El apóstol Santiago lo que viene acá es a confirmar y a colocar un sello contundente que hay cuando una persona tiene una fe verdadera, una fe genuina, una fe del Espíritu, una fe de Dios. Que esa fe genuina y esa fe verdadera es acompañada por unas obras. Por unas obras. Y bueno, tal vez dirá usted, como ahí dice, empezando la carta de Santiago, tal vez dirá usted acerca de las obras que solamente son obras físicas, materiales. Va mucho más allá que una obra física. Va mucho más allá que de pronto darle de comer al hambriento, o darle abrigo al que está desnudo, o darle de beber al sediento. Va mucho más allá de esas obras. La palabra de Dios no se detiene solamente en ese tipo de obras, porque si no por esas obras, mucha gente recibiera beneficios. O sea, ¿quiénes? Aquellos
que de pronto pueden hacer esas obras y que hacen esas obras, que levantan fundaciones, que levantan comedores, que levantan, bueno, muchos lugares y que hacen obra social. Pero Dios, a través del apóstol Santiago, lo que nos da a entender, lo que nos enseña y quiere establecer en el corazón de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, es una fe que actúa, es una fe viva que hace que obra en la conducta del hombre, en la conducta del ser humano, en la manera de vivir de las personas. Esas son las obras que está demandando Dios a través del apóstol Santiago. ¿Sí? Una nueva obra en Cristo Jesús, como dice Dios en su palabra. Dice, yo hago cosa nueva. Y esa cosa nueva que hace Dios es en las actitudes del creyente. Es en la manera de hablar del creyente. Es en la manera de vivir del creyente. Es en la manera de andar del creyente. Donde el creyente ya ha visto esa fe genuina de Dios a través de una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces va mucho más allá que la obra social, de algo que usted y yo podamos hacer, que no la exime, no la anula. Claro que sí. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, estamos llamados a hacer esa obra social. Así es. Cuando usted pueda hacerla, hágala. ¿Sí? En la medida en que podamos hacerla, hagámosla. ¿Sí? Porque dice, la palabra de Dios también dice, ¿no es cierto? Cuando tú puedes hacer un bien y no lo haces, también te es contado como ¿qué? Pecado. Como pecado. Cuando usted pueda hacer un bien de alguna manera, a alguna persona, algún familiar, algún amigo, algún vecino, alguna persona que necesita de tal vez en algún momento de ayuda, y usted lo puede hacer, hágalo, porque eso es fe, porque eso viene de Dios. Que usted pudo darle de beber al sediento, que pudo darle de comer al hambriento, que pudo dar ayuda a aquel que la necesitaba, hágalo. Viene de Dios, Dios lo respalda y aún Dios lo multiplica y lo bendice. Amén. Como dice también la palabra de Dios, el que da al pobre a Dios, le presta. Qué bueno prestarle a Dios, porque Dios devuelve con creces, porque Dios devuelve multiplicado. Entonces esas obras hay que hacerlas. Lo que usted pueda hacer en su medida, en lo que usted pueda, porque si usted no lo hace, aún Dios dice en su palabra, le es contado como pecado. ¿Sí? Por eso es que debemos de hacer a un lado el corazón egoísta, el corazón orgulloso, el corazón que solamente piensa en él. ¿Sí? Porque si usted puede hacer algo, si usted puede bendecir, si usted puede ayudar, de alguna manera, materialmente, físicamente, o con algo que usted le haya dado, que usted es abogado y puede hacer un bien por su hermano, por su familiar, que si usted es una persona, un médico, algo, tiene un don, tiene un talento y puede bendecir a alguien, bendiga. Eso es obra. Y eso lo respalda Dios, lo dispone Dios y es bendición. Amén. Amén. Pero lo que el apóstol Santiago acá nos quiere enseñar y nos quiere dar a entender, aún en esta mañana, va un poquito más allá, familia. Va un poquito más allá, iglesia del Señor, pueblo de Dios. Y es a una fe que va en nuestro actuar, en nuestra vida. En una fe que sale de acá adentro y se ve externamente. Y se ve externamente. Allá es donde Dios nos quiere llevar. Allá es donde Dios quiere ver una fe viva y no una fe muerta. En que sí hemos cambiado de verdad. Si somos hombres de verdad, si somos mujeres de verdad nuevas, si somos de verdad hombres nuevos, de verdad el viejo hombre quedó atrás con sus pecados, con sus ataduras, con sus maldiciones, con su religiosidad, con su idolatría. De verdad hemos muerto a ese viejo hombre, nos hemos despojado de ese viejo hombre, o todavía vamos cargando el viejo hombre viciado con su mala manera de hablar, de vivir, de pensar y de actuar. Allá es donde nos quiere trasladar el apóstol Santiago. Allá es donde Dios nos quiere enseñar y edificar a través del apóstol Santiago. Como nos lo da a conocer, ahí hay dos ejemplos de dos hombres, de dos personas de fe. Habla de Abraham y de Rahab, ¿no es cierto? Habla de Abraham y de Rahab.
Un hombre de fe genuina y una mujer de fe genuina. Pero que esa fe genuina los llevó a actuar en fe, a vivir en fe. ¿Sí? Y yo solo quiero detenerme un poquito en el padre Abraham, el padre de la fe. Abra su Biblia en Génesis 22, 1 al 14. Génesis 22, del 1 al 14, está una historia sobrenatural, una historia maravillosa de fe que nos enseña a Dios a través de este patriarca de Abraham. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. ¿Quién le dijo a Abraham? Dios. ¿A quién está oyendo Abraham? ¿Con quién está hablando Abraham? Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. ¿A quién más? Y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar ¿a quién? A su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de ¿quién? En lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Aleluya. Amén. Un ejemplo tremendo, familia, iglesia del Señor, de una fe genuina, de una fe verdadera, de una fe original, que es una fe que se verá recompensada. Es una fe que respalda a Dios, es una fe que recompensa a Dios. Como la fe de Abraham, por eso él es llamado el padre de la fe. Recuerda la historia. Dice que Abraham está hablando con Dios. Abraham está hablando con Dios y Dios hablando con Abraham. ¿Cuántos hablan con Dios? ¿Y a cuántos Dios les habla? Amén. Amén. Bueno, vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Personas de oración. Personas que tienen una relación con Dios. Personas que tienen intimidad con Dios. Personas que son sensibles a la voz de Dios, a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que era Abraham?
Dios habla con él. Dios le dice, entrégame tu hijo, a quien tú amas. Mira, te lo dice, ¿no? A quien tú amas, el único hijo, el hijo de la promesa, en quien Dios le había dicho, te haré padre de multitudes. El hijo de la promesa, algo muchas veces de pronto a la mente humana difícil de entender, difícil de discernir, ¿no es cierto? Dios le da un hijo y le dice, a través de este hijo yo te daré multitud de descendencia. Y Dios le pide a ese único hijo. Pero mire ahí que el corazón de Abraham ya va discerniendo las cosas. El corazón de Abraham ya va entendiendo las cosas. Mire cómo es un corazón de fe. Mire cómo es un corazón genuino, de una fe genuina. Él ya va discerniendo, por eso es que acá me doy cuenta en uno de los versículos lo que Abraham le dice a sus siervos. ¿Sí? Entonces Abraham coge y le dice, y se provee de todo, y le dice, bueno Señor, si usted lo dice, pues hay que hacerlo, así se hará. ¿Sí? Lo que Dios diga, así tiene que hacerse. Señor, si usted lo dispone, si usted manda, a pesar de que él no se puso a discutir con Dios, él no se puso a decirle, bueno, y ahora cómo, si tú me has dicho que a través de mi hijo Isaac va a haber la multitud de generaciones y descendencia. ¿Cómo así? Dios mío, no te entiendo. ¿Qué es que te sucede? ¿Qué es que te pasa? ¿Qué estás? No. No se puso a disertar con Dios. No se puso a disertar. Él, yo creo que meditaba en su corazón nomás. Lo que Dios iba hablando, lo que Dios le estaba pidiendo, él solo meditaba en su corazón. Tal vez incomprensible a la mente humana, pero entonces por eso, Abraham decide obedecer al Señor y se toma de todas las cosas que él necesitaba. La leña, el cuchillo, ¿sí? Hizo de sus siervos y arranca el camino para allá. Pero entonces allá en el versículo 5, mire, Abraham le dice así. Dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Se da cuenta lo que ya tenía Abraham en su corazón? ¿Se da cuenta lo que ya habría en el corazón de Abraham? Eso es fe. Eso es confianza. ¿Sí? De un Dios proveedor. De un Dios que obra en lo sobrenatural, de una manera milagrosa y sobrenatural. Porque Abraham le dice a los siervos, muchachos, espérenme aquí, con el asnito, tranquilos, siéntense, descansen, tomen limonada, que yo voy con el muchacho al monte a adorar a Dios y ya regresamos. ¿Sí? Por ahí ya estaba el corazón de Abraham meditando qué Dios iría a hacer. ¿En qué manera Dios irá a proveer? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que llegan hasta allá y el muchacho, entonces le dice el muchacho a Abraham, le dice, papá, todo está listo, qué bueno, vamos a adorar a Dios, vamos a darle sacrificio a Dios ahí en el monte del Señor, a darle gloria al Señor, y tenemos todo, está el cuchillo, está la leña, está el fuego, está todo, Señor, pero no veo por ningún lado, le dice, Padre, pero no veo por ningún lado el cordero. El sacrificio. Dice, no veo por ningún lado. Entonces, ¿qué le dice Abraham? ¿Qué le dice Abraham ahí al muchacho? Le dice, Dios proveerá de cordero, hijo. Tranquilo, que no panda el cúnico. Papito, que no panda el cúnico. Porque Dios proveerá, tranquilo. Usted siga para adelante conmigo. ¿Sí? Que Dios organizará. Él hará lo que tenga que hacer. Lo que nos compete a usted y a mí es seguir adelante, ir a hacer lo que Dios dijo. Vamos a hacer lo que Dios dijo, que Él se encargará del resto. ¿Sí? Entonces dice, cuando llegaron al lugar, Dios le había dicho que edificara allí el altar, y compuso el altar con la leña, y ya a Isaac también recibió esa fe de su papá. Era tan tremenda la fe de Abraham que le transmitió esa misma fe a su hijo.
porque Isaac le dijo: papá, pues lo que usted tenga que hacer, hágalo. Pues si Dios, nuestro Padre, así lo ha dispuesto, pues así será. Entonces solamente le dijo su hijo Isaac a su padre, le dijo: pues manos a la obra. Y entonces Abraham ató a su hijo, y cuando ya estaba a punto de atado el hijo y con la leña y todo, y a punto de coger y apuñalar a su propio hijo, a la promesa de Dios, al dueño de su corazón, al amor de su vida ahí, de Abraham, su hijo único, su promesa, el regalo de Dios, cuando ya estaba a punto de hacerla en obediencia a Dios, de sacrificarlo, ahí es cuando el ángel de Jehová ya le había dicho a Abraham: pasó la prueba. Le dijo: mi hijo, pasó la prueba y pasaste excelentemente, pasaste la prueba bien, pasaste la prueba con honores, Abraham. Tranquilo, Abraham. Le dice ahí: Abraham, Abraham, quieto, quédese quieto, mi hijo, porque pasaste la prueba y la pasaste con honores. Por eso el honor de Abraham es el padre de la fe, el padre de muchedumbre, el padre de multitudes, porque fue obediente a Dios a precio grande, a un precio grande. Él estaba sacrificando lo que más amaba. Él estaba entregándole a Dios lo que más amaba. El dueño de su corazón, el dueño de su vida, estaba sacrificando su alegría, su gozo, su hijo, su único hijo. El amor de su corazón. Estaba entregando y sacrificando a Dios eso. ¿Pero por qué? Por obediencia a Dios. Por obediencia a Dios. ¿Sí? Y es por eso, miren, familia. Y es por eso que cuando el Señor ya le dice a Abraham: Abraham, detente, para ahí, no toques al muchacho, no le hagas nada, no lastimes al muchacho. Es en ese momento, cuando Abraham pasa la prueba, cuando Abraham le demostró a Dios que tenía un corazón de fe hacia Él, que confiaba en Él, que creía lo que Dios le había dicho a él, la promesa, lo que Dios había hablado, lo que Dios le había dicho, aunque era incomprensible, aunque naturalmente no era entendible, humanamente no era comprensible lo que él estaba haciendo, pero el corazón de Abraham había confianza en Dios, había fe en Dios, en lo que Dios le había dicho, en lo que Dios le había hablado. Y por eso él es obediente a Dios, a lo que Dios le había hablado, a lo que Dios le había dicho. Abraham es obediente a la palabra de Dios. Y esa es la fe que vale, familia. Esa es la fe viva. Esa es la fe que obra milagros. Esa es la fe que nos va a bendecir, que nos va a prosperar, que nos va a sacar adelante. Por eso es que en esta mañana Dios quiere que usted y yo tomemos esa fe que vale. Es la fe que va a obrar los milagros. Es la fe que va a recompensar. Es la fe que te va a sanar. Es la fe que te va a bendecir. Es la fe que te va a proteger. Es esa fe viva y que es la misma fe, que vemos en nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Y una fe que vale, una fe viva, una fe que obra milagros, una fe que bendice, es la fe que busca la voluntad de Dios. Que busca la voluntad de Dios, ¿para qué? Para obedecer la familia. Por eso les hablaba acerca de que Abraham hablaba con Dios y Dios hablaba con Abraham. ¿Sí? La fe que vale, la fe que hoy usted y yo le vamos a pedir al Espíritu Santo que esté en nuestra vida y que esté en nuestro corazón, es una fe que busca la voluntad de Dios. ¿Sí? No es una fe loca, no es una fe emocional, no es una fe que se echa a hacer una cosa y otra, que hagamos esto, hagamos por allá, que vamos por acá, que lo uno, que lo otro, que tanta. No es una fe loca, iglesia, no. No es una fe emocional, que porque estoy emocionado y voy a hacer esto, que porque estoy emocionado y que chévere y lo uno y lo otro, y que las naciones para Dios, y que los estadios, y que esto, y que lo... No es una fe emocional, no es la fe genuina, la fe que vale, la fe que obra milagros,
Es una fe que busca la voluntad de Dios. Y cuando ya busca la voluntad de Dios, entonces la obedece. ¿Sabe en qué Dios nos enseña eso? En nuestro Señor Jesucristo. Mire Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. Evangelio de San Lucas. ¿Cuántos quieren una fe que vale? Amén. Vamos a ver cómo es que se obtiene esa fe que vale, esa fe que obra la bendición de Dios, esa fe que Dios recompensa. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos 39 al 44. Vemos la oración de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. En Getsemaní. Dice del 39 al 44. Dice así la palabra. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. ¿Les dijo qué? Orad. ¿A quién? A sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Entonces, orad, orad, orad. Versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, y diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mire cómo se busca la voluntad de Dios, ¿sí? Porque muchas veces hemos pensado que en la oración del huerto, en la oración de Getsemaní, Jesucristo le cayeron sudor como grandes gotas de sangre, tal vez por su humanidad, ¿sí? O por el miedo o por lo que sabía que le venía. Pues no, familia, no es así. El Señor Jesucristo dice que ahí estaba orando fervorosamente, estaba orando intensamente. Pero ¿sabe por qué él estaba orando intensamente y fervorosamente ahí? Porque él estaba buscando la voluntad de su Padre. Por eso le dice que no se haga tu voluntad, sino que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, una fe genuina, una fe que vale, usted la va a encontrar, usted la va a hallar en su vida. Una fe que obra milagros, una fe que obra bendición, usted la va a encontrar cuando primeramente va a la oración hasta que ore intensamente, fervorosamente, apasionadamente, pero buscando la voluntad de Dios. Buscando la voluntad de Dios, ¿sí? Que usted no arranque a hacerse de mil cosas, que una cosa, una ocupación, otra ocupación, un negocio, otro negocio, ir para allá, ir para acá, un ministerio, otro ministerio, tantas cosas que se llena la cabeza y se llena el corazón y nunca le atinamos a buscar la voluntad de Dios. Cristo Jesús, ahí en el monte, Él en esa manera nos enseña cómo debemos orar para encontrar la voluntad de Dios, ¿sí? Y cuando ya hallamos la voluntad de Dios, cuando ya encontramos la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo nos ayudará a llevarla por obra, ¿sí? A ponerla por obra, porque eso era. Cuando él halló que beber esa copa era la voluntad de Dios, entonces él ya pudo ir y entregarse en sacrificio. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Padre. Porque era la voluntad de Dios. Y recuerde, familia, que la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Por eso la tarea, si usted quiere ver una fe genuina en su vida, si usted quiere ver una fe verdadera en Dios,
en su vida, si usted quiere ver una fe que obra milagros, una fe que te va a sanar, una fe que te va a levantar, una fe que te va a bendecir o una fe que te va a prosperar, necesitas buscar la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre, no lo que te dice el hombre, no lo que te aconseja el hombre, no lo que tú piensas, no lo que tú quieres, es la voluntad de Dios. Es por eso que no obra. La justicia del hombre no obra. La justicia de Dios. Amén. Amén. Pero como difícilmente, escasamente el pueblo de Dios, escasamente 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, máximo 1 hora, y eso se basa solamente en peticiones, en quejas, en lloros y lamentos, más que buscando la voluntad de Dios. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo, cuando ora en Getsemaní, en el monte de los olivos, buscando cuál es la voluntad del Padre, y la obedece, es que hay en Filipenses 2, 5 al 11, nos dice la Escritura, Filipenses 2, 5 al 11, miren lo que dice la palabra. Cuando Cristo Jesús conoció cuál era la voluntad de Dios para su vida, cuál era la voluntad del Padre para su vida, entonces Dios, Cristo Jesús la obedece. Y por eso dice la palabra, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, aún se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Él se despojó de su divinidad, de su deidad, de su gloria y de su poder, y se hizo hombre, y aún como hombre se humilló más. Es por eso que ahora Él es loado, alabado, exaltado y glorificado en todo lugar, porque fue obediente a la voluntad de Dios, porque fue obediente a lo que Dios le dijo, a lo que Dios le habló, a lo que Dios le dijo. Sí, hijito mío, esa copa es dura, esa copa es difícil, pero esa copa sí es mía, sí viene de mi voluntad. Es mi voluntad que tú bebas esa copa. La copa representa ir a la cruz, el sacrificio, como muchas veces cuando tú busques a Dios en oración, cuando tú te humilles a Dios en ayuno, en oración, en madrugada y en vigilia, y en determinado asunto que tengas pendiente de tu vida, personal, emocional, familiar, económico, ministerial o de salud, cuando tú busques la voluntad de Dios, la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para tu vida, en esa área, en ese esposo, en esa esposa, en esos hijos, entonces el Espíritu Santo te ayudará a ponerla por obra, y entonces recibirás recompensa de parte de Dios. Entonces recibirás recompensa de parte de Dios, porque Dios recompensa el corazón obediente. Amén. Una fe genuina, una fe que vale, una fe del Espíritu que busca la voluntad de Dios es tremendamente recompensada por Dios. Quiero terminar en esta mañana solamente para recordarse lo que Dios promete a una fe que vale, a quien obedece a Dios y su voluntad, a quien obedece a Dios y su palabra. Quiero terminar recordándote, cuando tú logres encontrar la voluntad de Dios para tu vida y para determinada parte de tu vida, Dios dice en su palabra, Deuteronomio 28,
Es una fe que se ve en gran manera recompensada por Dios a través de la obediencia a la voluntad de Dios y su palabra. Deuteronomio 28 del 1 al 14 dice así, escúchame bien, lo que recompensa a Dios. Dice, acontecerá que si oyeres, ¿que si qué? Que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Promesas de Dios, palabra de Dios, promesas de Dios a quienes obedecen sus estatutos, sus decretos, sus mandatos, que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios son corazones obedientes a Él y a su palabra, y entonces Dios promete recompensar en gran manera en todas las áreas. Amén. Démosle gracias a Dios y pidámosle al Espíritu Santo en esta mañana. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, levantada su mano, pídale al Espíritu Santo de Dios. Dígale al Espíritu Santo, dígale al Espíritu Santo, yo quiero esa fe que vale. Yo quiero esa fe genuina, esa fe verdadera, esa fe que actúa, esa fe, Señor, que conoce tu voluntad, Dios. No esa fe que se dispara a hacer una cosa, a hacer otra, agradar al hombre, agradar a las personas, agradar al mundo, a seguir en el pecado, a seguir en la misma manera de vivir, adulterando, fornicando, emborrachándose, hablando mal, viviendo igual que antes en pecado y en esclavitud. No, pídele a Dios en esta mañana la fe genuina de Dios, la fe que vale, la fe que obra milagros, la fe que es recompensada por Dios, la fe que nos levanta, que nos restaura, que nos perdona, que nos bendice la vida, la fe verdadera como la fe de Abraham, como la fe de Rahab, que por oír la voz de Dios actuaron, y que sus hechos, su obra, su vida estaba alineada, eran coherentes con su fe, eran coherentes con la palabra de Dios, eran coherentes con los caminos de Dios, eran coherentes con lo que profesaban creer en Dios y su palabra. Una fe que cambia,
una fe que renueva, una fe que transforma, una fe que bendice, una fe que sana, una fe que obra milagros. Es la fe que hoy Dios te quiere dar, que hoy el Espíritu Santo te quiere dar, para que te despojes del viejo hombre. Despójate de la maldad, despójate del pecado, despójate de todo pecado, en esos pensamientos, en esa manera de hablar, en esa manera de vivir, en todas esas actitudes que no le agradan a Dios, que no obedecen a Dios, que no obran la justicia de Dios. ¿Quieres la gloria de Dios? ¿Quieres recompensa sobrenatural? ¿Quieres ver un milagro en tu vida? ¿Quieres ver un milagro en tus hijos? ¿Quieres ver un milagro en tu salud? ¿Quieres ver un milagro en tu casa? Obra en la fe de Dios. Obra en la fe del Espíritu. Obra en esa fe sobrenatural. La palabra de Dios dice, desechando todo argumento, esos argumentos tuyos, lo que tú piensas, lo que tú crees, cómo creer en Dios, cómo vivir para Dios o cómo servirle a Dios. Desecha esos argumentos para que venga esa fe genuina, esa fe que vale, para que vivas para la gloria de Dios, para que honres a Dios. Y Dios ha prometido ahí entonces recompensar, glorificarse Él en nuestra vida, y esos propósitos santos, esos propósitos eternos y de gloria se harán realidad en nuestra vida, y veremos la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas al reino de su luz admirable, al reino de su amado Hijo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús, hoy declaro en nombre de Cristo Jesús, mujer de Dios y varón de Dios que me escuchas, declaro que hoy se rompe ese viejo odre, que ya no eres esclavo de la religión, de la idolatría, de la carne, los pecados de la carne, en toda esa mala manera de hablar, de pensar y de vivir. Hoy te declaro libre, nuevo en Cristo Jesús, un nuevo hombre para la gloria de Dios, una nueva mujer para la gloria de Dios, que ama a Dios con todo su corazón, con su mente, con sus fuerzas, con su alma, con todo su ser. Es la fe que vale, es la fe genuina, es la fe verdadera, y es la fe que recompensa a Dios. Si quieres ver el milagro de Dios, si quieres ver la mano de Dios obrar, es para ti, recíbelo en fe. Empieza el día de hoy y recíbelo en fe. Créelo, que el Espíritu Santo está haciendo una nueva obra en tu mente, en tu vida y en tu corazón. Créelo, recíbelo y empieza a ver la gloria de Dios en todas las áreas, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Te bendigo en esta mañana. Bendigo tu vida, tu familia, todo lo que tú eres y lo que representas, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo.